Hola amigos, hoy te estaremos mostrando 10 cosas curiosas que sucedieron un día como hoy 8 de marzo. Bienvenidos al canal Oso Curioso. Número 1. El 8 de marzo en 2019, un hombre en Canadá ganó $1 millón en la lotería gracias a un error en la máquina expendedora de billetes. En realidad hubo dos ganadores de la lotería que se beneficiaron de un error en la máquina expendedora de billetes. Ambos hombres compraron sus boletos en la misma tienda en Edmonton y ambos boletos terminaron siendo ganadores, con un valor total de $1.8 millones canadienses. El error en la máquina de lotería causó que se emitieran dos billetes con los mismos números ganadores en lugar de uno solo, lo que llevó a la inesperada victoria de ambos jugadores. Mañana compraré un ticket. Número 2. En 2017, un grupo de pingüinos en Nueva Zelanda fueron expulsados de un sushi bar por portarse mal. Los pingüinos involucrados eran en realidad pingüinos pequeños de una especie conocida como pingüino azul. Los pingüinos se habían instalado en el bar de sushi después de cruzar una carretera cercana que separaba el mar del hábitat natural de los pingüinos. ¿Les digo una cosa? Rechazo la naturaleza. Los pingüinos pequeños son conocidos por su comportamiento curioso y atrevido, y se cree que los pingüinos que se comportaron mal en el bar de sushi estaban buscando refugio o comida. Número 3. En 2014, un hombre en Florida fue arrestado por darle una patada a un pollo vivo como parte de una broma en línea. La broma en línea a la que se refiere se llama el desafío de la patada al pollo, Chicken Kicking Challenge en inglés. Esta broma se hizo popular en las redes sociales y consistía en que las personas filmaban a sí mismas dando una patada a un pollo vivo y luego compartían el video en línea. El hombre de Florida fue arrestado después de que un vecino lo filmara realizando la patada y se lo presentara a las autoridades. La patada del hombre no causó lesiones graves al pollo, pero el hombre fue acusado de crueldad hacia los animales y fue multado y sentenciado a libertad condicional. Número 4. En 2008, un perro en Carolina del Norte logró escapar de una perrera cerrada trepando una pared de 12 pies. El perro en cuestión era un pastor alemán llamado Ty. Ty fue encarcelado en una perrera de 12 pies de altura en el refugio de animales del condado de Davidson. Sin embargo, Ty demostró ser un experto en la escalada y logró trepar la pared de la perrera y escapar. La hazaña de Ty fue tan impresionante que su historia se hizo viral en línea, y Ty fue apodado el Houdini de los perros. Número 5. En 2005, un hombre en Nueva York ganó la lotería 2 veces en el mismo día. Su nombre es Robert Salo. Salo compró 2 boletos para el juego, Take 5, de la Lotería de Nueva York en una tienda de conveniencia en Manhattan, y ambos boletos resultaron ser ganadores, lo que le valió un total de $126,000 en premios. Lo curioso de la situación es que Salo no había planeado comprar 2 boletos para el mismo sorteo, simplemente se había confundido y compró un segundo boleto con los mismos números que su primer boleto. Ya sé que todos pedimos que se suscriban al canal, pero de verdad chicos, esto nos ayuda muchísimo. Así que te daré unos segundos para que lo hagas. ¿Listo? Ahora ya puedes seguir viendo el video. Gracias curiosos. Número 6. En 2001, un hombre en Texas sobrevivió después de ser alcanzado por un rayo 2 veces en el mismo día. Su nombre es Roy Cleveland Sullivan y es conocido como el hombre del rayo. En realidad, Sullivan sobrevivió a ser alcanzado por rayos en un total de 7 ocasiones a lo largo de su vida, lo que lo convierte en la persona con el récord mundial de ser alcanzado por rayos más veces. Número 7. En 1996, una mujer en Rusia sobrevivió a una caída de 10.000 pies después de que su paracaídas no se abriera correctamente. Su nombre es Juliane Koepke. Koepke era una estudiante alemana de 17 años que viajaba en un avión con su madre cuando la aeronave fue alcanzada por un rayo y se desintegró en el aire. Koepke sobrevivió a la caída después de que su asiento se separó del resto del avión y se liberó su cinturón de seguridad, lo que le permitió caer en paracaídas. Número 8. Un 8 de marzo en 1987, un hombre en Australia ganó la lotería 3 veces en el mismo mes. Su nombre es Terry Fisher.
Fisher compró varios boletos de lotería para el sorteo, Gold Lotto, en Queensland y tuvo la suerte de ganar en 3 ocasiones diferentes en el transcurso del mes de julio de 1987, lo que le valió un total de $520,000 australianos. Lo curioso es que Fisher no había planeado comprar 3 boletos ganadores, simplemente había comprado varios boletos para aumentar sus posibilidades de ganar. Número 9. En 1945, un hombre en California fue mordido por un tiburón mientras se bañaba en una piscina de natación. Su nombre era Elmer C. Shattuck. Shattuck estaba disfrutando de un día en la piscina del Hotel Miramar en Santa Mónica, California, cuando algo inesperado sucedió. Un tiburón de 2 pies de largo apareció repentinamente en la piscina y mordió su pierna. Afortunadamente, la mordida del tiburón no fue grave y Shattuck recibió tratamiento médico para las heridas leves. Los expertos creen que el tiburón pudo haber sido llevado a la piscina por una marejada ciclónica, que lo arrastró hacia la costa y lo hizo pasar por alto los barriles de protección que normalmente evitan que los tiburones entren en la playa. Número 10. En 1977, un hombre en Ohio fue arrestado por robar una tienda de donas y luego se detuvo a pocos metros para comer las donas robadas. Su nombre era James R. Walcoe Jr. Walcoe entró en una tienda de donas en Dayton, Ohio, y amenazó al empleado con un cuchillo antes de tomar varias cajas de donas y huir. Sin embargo, después de correr solo unas pocas cuadras, Walcoe decidió detenerse y comer algunas de las donas que había robado. Los oficiales de policía lo encontraron rápidamente, gracias a una descripción del empleado de la tienda, y lo arrestaron mientras se encontraba todavía en el proceso de comer las donas robadas. Walcoe fue acusado y condenado por robo agravado, y pasó varios años en prisión por su crimen curioso. ¿Dijiste curioso?